nuevamente con ustedes para trabajar un tema relacionado a nuestros capítulos de citología. Organelas celulares. Bienvenidos. Cuando hablamos de organelas celulares, nos estamos refiriendo a una serie de cuerpos habituales hacia el interior de la célula. Estos cuerpos, que normalmente los debemos encontrar en una célula funcional, cumplen funciones determinadas y son indispensables para el desarrollo y la vida de la célula. Vamos a clasificar a los organelos celulares de acuerdo a dos tipos de características. El primer grupo, aquellos organelos denominados orgánulos membranosos, sistemas de membrana o también denominados endomembranas. Y el segundo grupo, los organelos que tienen que ver y organizan el citoesqueleto celular. Sistema de membranas. Siguiendo el cuadro demostrativo al frente, vamos a enumerar aquellos elementos que son considerados sistemas de membranas, endomembranas u orgánulos membranosos. Tenemos en primera instancia al retículo endoplásmico, dividido en la variedad rugosa y la variedad lisa. El aparato de Golgi, los lisosomas, peroxisomas y mitocondrias. En el video estamos encontrando el citosol y al interior del citosol vemos en suspensión una serie de cuerpos que decíamos son indispensables para el desarrollo de la célula. Uno de los más voluminosos, que describiremos posteriormente, el núcleo. Otro que tiene una serie de membranas plegadas, la mitocondria. Tenemos también al retículo endoplásmico, de tipo liso y de tipo rugoso. Las características funcionales y estructurales tienen que ver también con la presencia de ribosomas en el primer grupo de este tipo de retículo. Otro tipo de organelo, también habitual y muy próximo al retículo endoplásmico, el denominado aparato de Golgi. Al interior de ese citoplasma también podemos observar una serie de vesículas funcionales para la célula, los lisosomas y los peroxisomas. Retículo endoplásmico. Hablamos del retículo endoplásmico como una serie de elementos saculares membranosos superpuestos entre sí y próximos a lo que vendría a ser la relación nuclear. La función general que cumple el retículo endoplásmico tiene que ver con transportar, almacenar, metabolizar y fabricar una serie de sustancias que incluyen desde lípidos hasta proteínas. Estos elementos van a ser producidos del medio extracelular hacia el citoplasma y del núcleo al citoplasma. El retículo endoplásmico tiene, como decíamos, la característica de formar una serie de sáculos interconectados entre sí. Un grupo muy próximo al núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, que también toma el nombre por la vecindad y cercanía que tiene con los ribosomas. El segundo grupo de retículo endoplásmico, igualmente dispuesto en sáculos superpuestos, el denominado retículo endoplásmico liso, que va a estar desarrollado u organizado posterior a la zona del retículo endoplásmico granular. Retículo endoplásmico rugoso o denominado también retículo endoplásmico granular. Un organelo formado por membranas interconectadas, superpuestas, que forman una disposición sacular o tubular. La característica de este organelo, primero, la vecindad del mismo con el núcleo porque depende en su organización de la membrana nuclear externa y luego la presencia de ribosomas en su superficie.
Las funciones que va a desempeñar el retículo endoplásmico granular tiene que ver principalmente con el trabajo del mismo a partir de la producción de proteínas. Por lo tanto, sintetiza proteínas integrales de membrana, tiene que ver con la síntesis de proteínas de secreción y exportación, almacenamiento de estas proteínas para ser utilizadas al interior de la célula, señalización y formación de estas proteínas, el transporte intracelular y también controla la producción de proteínas al interior de la célula. Desde el punto de vista de la microscopía óptica, el retículo endoplásmico rugoso, justamente por su relación de producción de proteínas, tiene una tendencia a captar de manera activa los colorantes. Por lo tanto, la presencia de este retículo se va a observar como una zona o región basófila en el interior de células que están principalmente determinadas a producir proteínas. Desde este punto de vista vamos a encontrar muy bien desarrollado el retículo endoplásmico granular en los denominados fibroblastos, los odontoblastos, los condroblastos, los osteoblastos, ameloblastos, los denominados plasmocitos y células glandulares en particular. En la imagen que tenemos al frente corresponde la observación de neuronas que muestran en su citoplasma justamente estas regiones basófilas que mencionábamos, las cuales se presentan intensamente coloreadas con tinciones habituales y que en particular se muestran de manera desarrollada en este tipo de células neuronales. La presencia de estas regiones se conoce en estas células como los gránulos o los cuerpos de Nissl. Dentro de la actividad que tiene que ver con la producción de proteínas, cuando hablamos de retículo endoplásmico rugoso, entenderemos que este trabajo se va a organizar desde el punto de vista funcional en 4 grandes procesos: la transcripción, la traducción, el transporte y finalmente el destino de esas proteínas. Hablaremos de la transcripción. Se conoce como transcripción aquel tipo de proceso de producción de proteínas que está dado a nivel inicial en el núcleo. En el núcleo, el ADN será el encargado de mantener un código genético específico determinando el tipo de célula y la actividad que se desarrollará en la misma. Ese código genético se va a traducir al RNA como el RNA mensajero. Y será este RNA mensajero el que posteriormente, dejando el núcleo, llevará el mensaje hacia el citoplasma. Traducción. La traducción se conoce como la lectura del mensaje codificado desde el núcleo como RNA mensajero. Este RNA mensajero va a formar una serie de agrupaciones lineales de ribosomas que se conoce como polirribosomas o complejo polirribosomal, que lleva consigo, como lo estamos viendo, el mensaje, la lectura de ese mensaje codificado a manera de un triplete o un codón de nucleótidos del núcleo hacia el citoplasma para su posterior traducción dentro del mismo. Esa traducción de ese triplete o codón de nucleótidos que empieza con la organización de este mensaje dado por los nucleótidos adenina, uracilo y guanina, va a organizar directamente la codificación de este mensaje para que posteriormente se pueda traducir ese código a la formación de un aminoácido. El aminoácido posteriormente formará un péptido y el péptido posiblemente un polipéptido, determinando una variedad de proteína particular que va a producir esa célula en específico. El transporte de esa codificación se va y se hace directamente en las cisternas del retículo endoplásmico granular.
el cual evidentemente como código descifrado se va a leer, se va a traducir y se va a transformar en la organización de aminoácidos de acuerdo al código que se va a mantener y se va a llevar directamente al retículo endoplasmático. De esa manera, a nivel de lo que vendrían a ser los cisternas del retículo endoplásmico rugoso, ese código se puede modificar, se puede concentrar y evidentemente se produce y se transporta para su ulterior utilización. El destino del código tiene que ver principalmente ya sea con el almacenamiento del mismo, como producción de proteínas, puede ser en el mismo retículo endoplásmico rugoso, puede formar en este caso proteínas membranales y se integran al mismo plasmalema o al núcleo. También puede determinar proteínas de exportación, las cuales evidentemente se van a llevar hacia el medio extracelular o directamente pasan hacia Golgi y van a formar otro tipo de vesículas especiales, como lo estamos viendo en el video demostrativo que tenemos al frente. Ribosomas. Los ribosomas vienen a ser organelos relacionados con el retículo endoplásmico rugoso. Ahora bien, estos ribosomas carecen de membrana, pero por su situación de proximidad, tanto localizada como funcional con el retículo endoplásmico, se consideran dentro de este grupo. Trabajan en la síntesis de proteínas porque son los elementos que tienen que ver con la traducción principalmente del mensaje codificado que viene desde la región nuclear y está formado por una serie de proteínas y de RNA de tipo ribosomal. Desde el punto de vista funcional, vamos a decir que los ribosomas están organizados por dos subunidades. Una subunidad mayor, una subunidad menor. El diámetro aproximado que presentan estos ribosomas es de 20 nanómetros. Los ribosomas se presentan en el citoplasma, ya sea como elementos libres, formando cadenas o complejos polirribosomales unidos al RNA mensajero o relacionados directamente a las membranas del retículo endoplásmico. Retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso es un orgánulo membranoso que evidentemente y a partir de su descripción inicial no posee ribosomas. Igualmente que el anterior es de tipo sacular o presenta túbulos interconectados y se relaciona posterior a la zona de localización del retículo endoplásmico rugoso. A diferencia del retículo endoplásmico granular o rugoso, el retículo endoplásmico liso más bien tiende a observarse en preparaciones regulares para microscopía óptica y microscopía electrónica como una zona eosinófila. Se encuentra muy bien desarrollado, sobre todo en células que participan en el metabolismo de los lípidos, en células que sintetizan y secretan esteroides tales como las células suprarrenales o intersticiales de los testículos. También muy desarrolladas en células cuya función es dependiente del calcio, como las células musculares esqueléticas y cardíacas, formando el retículo sarcoplasmático, y también numerosas en hepatocitos, sobre todo en la producción de un citocromo en particular, el P450. Dentro de las funciones que asume el retículo endoplásmico liso, podemos hablar del trabajo dentro de lo que vendría a ser el metabolismo de los lípidos, síntesis, degradación y transporte de fosfolípidos de membrana y formación y reciclaje de estas membranas. También trabaja en el metabolismo de los esteroides a partir de la producción del colesterol, progesterona, estrógeno, testosterona y vitamina D. Trabaja igualmente en el metabolismo del glucógeno, captura el glucógeno para liberar en este caso energía, almacenamiento y liberación de calcio, por eso ampliamente desarrollado en células contráctiles, y desintoxicación de fármacos para eliminar sustancias nocivas del cuerpo. De ahí su presencia numerosa en células hepáticas. Aparato de Golgi.
El aparato de Golgi fue descrito por primera vez por Camillo Golgi, del cual evidentemente recibe su nombre, en el año de 1898. También está formado por una serie de sacos membranosos aplanados y superpuestos que se conocen como rímeros. Y es muy fácil de identificar, sobre todo con preparaciones a base de osmio, muy desarrollado en vertebrados superiores. Se presenta ampliamente desarrollado en células secretoras de proteínas que tienen que ver con mecanismos de exocitosis, o sea, células secretoras, tales como plasmocitos, tales como osteoblastos y células glandulares. Al frente estamos viendo justamente un grupo de células plasmáticas teñidas con azul de toluidina y que demuestra una región más pálida de localización del complejo o del aparato de Golgi. También vamos a encontrar muy bien desarrollado en células sintetizadoras de membranas tales como neuronas. Dentro de la organización del aparato de Golgi vamos a encontrar que sus cisternas, y de acuerdo a su función y proximidad con el núcleo, van a describir las siguientes regiones. Una cara cis, la más próxima al retículo endoplásmico, una cara intermedia o cara medial, y luego tendremos una cara trans o madura, la que está más alejada del retículo endoplásmico rugoso. Las funciones tienen que ver sobre todo con una relación funcional con el retículo endoplásmico rugoso, del cual recibe las proteínas para desarrollar procesos de secreción al interior de la célula, síntesis de membranas, producción de lisosomas y también síntesis de glúcidos. La imagen que nos acompaña al frente demuestra de color rosado esas proteínas, siendo el aparato de Golgi y sus elementos constitutivos encargados de producir membranas para después empaquetar estas proteínas y formar vesículas. Las proteínas neosintetizadas que vienen del retículo endoplásmico rugoso y que evidentemente se transforman a nivel del aparato de Golgi van a tener van a cumplir una serie de modificaciones traduccionales, se van a clasificar en el mismo aparato de Golgi de acuerdo a las características del tipo de proteína para posteriormente saber cuál es el destino específico de la misma, y pueden ser tranquilamente empaquetadas como proteínas o elementos vesiculares propios de una célula secretora. La imagen que tenemos al frente nos muestra el desarrollo bastante notable del aparato de Golgi con las cisternas y también en relación con la producción de estas vesículas, tal cual también podríamos nosotros identificar en un esquema demostrativo. Este tipo de secreciones van a salir de la cara madura o de la cara trans del aparato de Golgi ya como vesículas para diferentes situaciones, trabajos o destinos. Pueden ir unas de ellas, por ejemplo, a ser parte de la membrana plasmática basolateral. Pueden también formar parte de la membrana plasmática apical. Pueden formar endosomas o lisosomas como elementos digestivos propios de las células, o también pueden ser elementos secretores, sustancias particulares en células activas de secreción, las cuales van a ser exportadas al medio extracelular mediante mecanismos de exocitosis. Ahora, estos mecanismos de secreción que se dan en el aparato de Golgi, de acuerdo al tipo de función, va a ser un mecanismo de secreción constitutivo u otro de tipo regulado. El diseño del frente nos va a ayudar a entender este tipo de actividades. Los mecanismos de secreción de tipo constitutivo son esos procesos regulares constantes de producción, desplazamiento y fusión de vesículas que se da en la mayoría de las células. Pero si hablamos de la secreción, en este caso regulada, este tipo de mecanismo que cumple el aparato de Golgi es propio de células especializadas en la secreción. Por ejemplo, en aquellas que producen hormonas, aquellas que tienen que ver con actividades altamente de producción de estas proteínas, tales como las neuronas, aquellas células del epitelio digestivo y las células glandulares en particular. Mitocondrias.
Las mitocondrias también son organelos membranosos muy particulares y altamente desarrolladas en las células eucariotas. Dentro de la composición que asume una mitocondria tenemos que estas están formadas por enzimas, por coenzimas y también por lipoproteínas. El tamaño de estos elementos mitocondriales varía de acuerdo a la disposición y funcionalidad de la célula, pero más o menos podríamos indicar que la talla de las mismas van entre 0,5 a 1 micrómetro de diámetro por 7 micrómetros de largo. Son constantes, decíamos, en todas las células eucariotas, puesto que son elementos productores de energía, que evidentemente la célula requiere para poder continuar con sus actividades y labores funcionales. Pero también son muy numerosas en células que requieren un mayor aporte energético, tales como las células hepáticas y también las células musculares. Si hacemos un corte transversal de una célula, podríamos identificar a las mitocondrias, indicando que estos vienen a ser centros energéticos propios de la célula. El número, la forma y el mismo tamaño de las mitocondrias puede variar de acuerdo al tipo de funcionalidad de la misma célula. La estructura de estos elementos, si hacemos un corte transversal de la misma mitocondria, vamos a encontrar que esta está formada por dos membranas y dos compartimientos. Una membrana externa la vamos a señalar. La membrana externa, lisa periférica, y la membrana interna, que forma una serie de pliegues. Y los compartimientos, decíamos, uno intermembranal, o sea, entre la externa y la interna, y finalmente hablaremos de un compartimiento que se forma dentro de las mismas crestas o pliegues mitocondriales, conocida como matriz. Igualmente aquí, y en relación a este modelo, podemos identificar la membrana externa lisa de color rosado, la membrana interna plegada, formando crestas, y los compartimientos que decíamos, el espacio intermembranal entre la membrana externa y las crestas, y la matriz, que no es nada más que aquella situación de un sistema coloidal al interior de las crestas mitocondriales. Características de la membrana externa. Podríamos indicar que esta tiene un espesor bastante delicado y presenta una serie de proteínas que se conocen como porinas, que vienen a ser proteínas transmembranales. Además, también podríamos indicar la presencia de una serie de elementos tales como la fosfolipasa de tipo A, monoaminooxidasas, acetilcolino enzima de tipo A sintetasa, citocromos, deshidrogenasas y flavoproteínas. La membrana interna, como la estamos viendo aquí, mucho más delgada que la inicial o la periférica, presenta también una serie de fosfolípidos específicos conocidos como cardiolipinas. Esta cardiolipina favorece sobre todo a la impermeabilidad de iones y a la selectividad de elementos de ingreso y salida de sustancias al interior de estas membranas. También vamos a decir que existen sitios especiales o específicos a nivel de la membrana interna conocidos como oxisomas, los cuales presentan un cuerpo que se traduce al interior de la membrana y una cabeza hacia el medio de la matriz mitocondrial. Son sitios activos para la síntesis de ATP y la fosforilación oxidativa. El espacio intermembranal, como lo estamos viendo, es una zona localizada entre ambas membranas, la externa y evidentemente los pliegues que forma la membrana interna. Contiene una serie de enzimas, creatinsinasas, adenominosinasas y el citocromo C, que es muy importante sobre todo para el inicio del mecanismo conocido como apoptosis.
Al interior de la matriz, el último compartimiento de nuestra mitocondria, vamos a encontrar la relación de una sustancia, un medio semilíquido denso, formado principalmente por proteínas, enzimas y coenzimas. Estas enzimas y proteínas son las que van a dar paso sobre todo al trabajo del ciclo de Krebs. También vamos a encontrar gránulos matriciales encargados de almacenar calcio para la producción de energía. También encontraremos ADN mitocondrial que le da a este organelo la capacidad de replicación. Es el único organelo que puede dividirse en interfase en una célula. Y también encontramos ribosomas mitocondriales. Las funciones de una mitocondria tienen que ver principalmente con la producción de ATP o de energía, a partir de lo que se conoce como el ciclo de Krebs: fosforilación oxidativa, respiración celular. Otro dato, esta mitocondria puede replicarse y también da paso al inicio de la apoptosis. Lisosomas. Los lisosomas son vesículas rodeadas de membranas. Asumen formas, tamaños y características muy particulares. De ahí la denominación de pleomorfismo, de acuerdo a estas situaciones que asumen los propios lisosomas, pero básicamente la talla de los mismos oscila entre 0,3 a 0,4 de micrómetro aproximadamente. Pueden ser claramente identificados con técnicas a base de inmunohistoquímica y su origen tiene que ver principalmente con el retículo endoplásmico rugoso y la formación membranal en el aparato de Golgi. Numerosas y presentes en casi todas las células, a excepción de los denominados eritrocitos. Ahora bien, a estos lisosomas también se los conoce como bolsas suicidas o elementos de la digestión celular. Al interior de las membranas del lisosoma encontramos más de 40 variedades de enzimas hidrolíticas o hidrolasas, que forman grupos tales como las proteasas, nucleasas, glucosidasas, lipasas, fosfolipasas y arilsulfatasas. El origen, decíamos, tiene que ver principalmente con la relación de formación de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso. Estas proteínas que pasan desde el retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi, donde evidentemente son empaquetadas y forman vesículas. Estas vesículas, cuyo interior guarda enzimas hidrolíticas, se denominan lisosomas. Tipos de lisosomas. Encontraremos que se conoce como lisosoma primario aquel lisosoma o vesícula con enzimas hidrolasas recién sintetizada y formada a partir del aparato de Golgi, lisosoma primario. El lisosoma secundario es aquel que fusiona dos tipos de vesículas. El lisosoma primario con una vacuola endocitótica, conocida también como fagosoma o endosoma. ¿Qué es un endosoma o un fagosoma? No es nada más que la incorporación de sustancias ajenas a la célula, al cuerpo, para su posterior digestión o eliminación. Este tipo de sustancias de talla relativamente grande pueden ser bacterias, pueden ser cuerpos extraños, etc. Ambas vacuolas, la endosómica y el lisosoma primario, se fusionan y forman el lisosoma secundario. Al interior de ese lisosoma secundario se produce la degradación del cuerpo formado o introducido en la vacuola endosómica, el cual evidentemente al ser degradado y como restos va a ser vaciado hacia el medio extracelular como cuerpos residuales, o bien pueden quedar incorporados como elementos conocidos como inclusiones celulares. Dentro de las funciones de los lisosomas, tenemos que mencionar que estos
organelos trabajan en la degradación de macromoléculas derivadas sobre todo de trabajo de endocitosis o de digestión celular. Existen dos tipos de digestión celular. Extracelular, aquellas células que trabajan sobre todo en la modificación y digestión de la matriz extracelular. Un ejemplo, los macrófagos, los hepatocitos dentro de lo que vendría a ser el grupo de fagosomas o fagocitos de este órgano. Tenemos a los osteoclastos, tenemos a los neutrófilos y también la digestión intracelular. Dentro de esta digestión intracelular hablaremos de dos tipos de digestión intracelular. La denominada interna o autofagia, donde, según lo que vemos en el video, se va a degradar material propio de la célula, por ejemplo, organelos caducos. Y el otro tipo de digestión, la heterofagia. La digestión se hará a partir, sobre todo, de elementos externos a la célula, los cuales son incorporados por la misma célula mediante mecanismos de fagocitosis. Estamos viendo la formación de este tipo de digestión, la heterofagia. El elemento se introduce al interior de la célula y la degradación se producirá a partir de la presencia de los lisosomas. Peroxisomas. Los peroxisomas también son organelos membranosos, muy similares en cuanto al tamaño, forma y localización en relación con los lisosomas. Pero a diferencia de los primeros, este tipo de vesícula va a contener enzimas oxidativas, no enzimas hidrolíticas. Se forma del retículo endoplasmico rugoso también por autorreplicación y aproximadamente su tamaño similar al de los lisosomas va entre 0,5 a 1 de micrómetro. Contiene en su interior, decíamos, enzimas oxidativas tales como la peroxidasa, las catalasas, la uricasa, y se conoce la presencia de estos peroxisomas de forma abundante, sobre todo en hepatocitos. La relación de estos elementos numerosos en esta célula se describe como microsomas. Las funciones de los peroxisomas. Es un lugar importante de utilización sobre todo del oxígeno, producción de urato oxidasas y catalasas y convierte el peróxido de hidrógeno nocivo para la célula en agua y en oxígeno. La sugerencia bibliográfica del día de hoy para tal vez ampliar los conocimientos planteados en esta presentación. Despedirme con un nuevo mensaje. Para ser exitoso, no tienes que hacer cosas extraordinarias. Lo que tienes que hacer son cosas ordinarias, extraordinariamente bien. Muchísimas gracias y los espero en la siguiente sesión.